And we are live on the live stream. So starting shortly. So y ya estamos en vivo para la transmisión en vivo y estaremos comenzando brevemente. Hey, welcome everyone. We're here, we're live. Hey Kate, how's it going? Good, how you doing, Ryan? Pretty good. Oh, there's my Recording camera. in progress. Okay, so we're recording. We're live streaming on HaltTheHarmNetwork.net. And just say hi in the chat. Let us know where you're tuning in from. We'll be starting in just a moment. We have some technical details to cover before we start. All right, Kate, want to introduce yourself? Yeah. Hi, I am Kate Christensen. I'm the Oil and Gas Campaign Director for 350 Colorado. And I want to thank everyone for joining us today. First, we're going to hear from our interpreters to give some instructions about how to join to hear this in Espanol. So, Alexia, take it away. Thank you, Kate. Entonces, bienvenidos a todos. Voy a repetir primero lo que dijeron Kate y Ryan. Estamos grabando esta transmisión, también estamos transmitiendo en vivo y les queremos también pedir que nos digan en el chat dónde están ubicados. Primero tenemos cosas técnicas que repasar antes de que comencemos. Y luego dice, soy Kate Christensen, soy directora de campaña en 350 Colorado y muchas gracias por estar aquí. Primero vamos a escuchar de parte de las intérpretes para poder comenzar. Entonces, hi, good afternoon, everyone. My name is Alexia. I am here with my co-interpreter, Leah, and we are going to be interpreting this webinar from English to Spanish using the Zoom interpreting function. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexia y estoy aquí con mi co-intérprete Lía y vamos a estar interpretando este webinario de inglés al español utilizando una función, una herramienta aquí en Zoom. So it has not been activated yet, but once it is, for all the folks joining us here in the Zoom room, you will see a little glow. I think we lost your sound. Oh. Hi, this is Leah. If you assigned Alexia already as an interpreter, can you please turn off the interpretation, like disactivate it for a minute till we explain how to access it? Ryan, is that something you can do? Okay, I think it's off. Thanks. It's still there. Don't think I have control over that. I just see English, Spanish, and original audio. Okay, that's okay. I'm going to actually continue. Oh. For both, yeah. So, Okay, there we go. Okay. Okay. So, no, that's totally fine. Tech stuff happens. If you are joining via a computer, you will see the little globe that you just saw probably at the bottom. You click there and then you select your language channel, either English or Spanish. Bueno, no está ahora activada, antes ya se activó por un momento, entonces para quienes se nos están uniendo por una computadora va a haber un icono de un mapa mundi en la parte inferior de la pantalla de Zoom, ahí van a dar clic y van a escoger inglés o español. And if you are joining us via a tablet or a smartphone, the bottom of your screen, it's where it says more. There's 3 little dots. You click there, and then you go to the language interpretation drop-down menu, and then you select your language channel.
si nos acompaña por tableta o teléfono inteligente, entonces hay un botón que dice más con 3 puntitos blancos. Ahí le dan clic, aparece otro menú, van a dar en Language Interpretation, interpretación de idiomas, y luego de este menú van a seleccionar inglés o español. A few guidelines to facilitate the bilingual space today is to please keep your mics muted so we can minimize background noise, and also please keep a moderate pace when you are sharing or speaking, because facilitating the bilingual and multilingual spaces is everyone's responsibility and not just the interpreters. Algunas pautas para facilitar este espacio bilingüe. Por favor, mantengan apagado el micrófono cuando no hable. También esto para minimizar el ruido de fondo para poder escuchar mejor. Y también cuando hable, si por favor pueden mantener un ritmo moderado, un paso moderado. Esto es para poder... es una responsabilidad entre todos crear este espacio bilingüe y poder mantenerlo como un espacio equitativo entre los dos idiomas. If there are any issues with the interpreting, please let us know via the chat and we would be very happy to help you. I think that is it from us. And right after this, how is interpretation accessed? I just saw on the chat. You will see a globe when we are done doing these instructions. It's going to be at the bottom where it says participants, chat, all those things. There's going to be a little round thing. You click it there and then you go to English or Spanish. Bueno, como acaban de poner en el chat, cualquier problema que tengan, por favor nos avisan y vamos a poder atender y ayudarles. Como mencionaron en el chat, preguntaron cómo acceder a la interpretación. Ahí va a haber, no está activado todavía, pero va a haber un botón con un mapamundi, un icono de un mundo, dice Interpretation. Ahí en Zoom va a aparecer y van a dar clic allí y van a seleccionar su idioma. And Ryan, you can turn the interpretation on right now. Thank you. Y Ryan ahora puede puede prender la interpretación. Gracias. All right, thanks so much, everyone. So a couple of quick things. Renee Millar-Chacon was going to join us to do a land acknowledgement. I'm not seeing her yet. So Renee, if you're here, raise your hand because we have about 100 people, so it's hard to go through all the names. But, someone cannot hear me. Can anybody hear me? I can hear you. Okay. Yeah. Okay. Amy, who can't hear. Okay, I'll turn my audio up. And hopefully that helps. I will. Sounds like I am very faint. I will speak up. That's okay. You don't need to hear a lot from me. I will talk. I can talk loudly. I was since I'm not seeing Renee yet, she was going to join us. I will give a land acknowledgement to start us off, and then talk a little bit about what you can expect from tonight. We would like to begin with the land acknowledgement. We acknowledge that the land. Empezar con un reconocimiento a la tierra. La tierra en la que estamos en Colorado es las personas y la gente arapaho. También estamos reconocimiento a las naciones, las 48 naciones quienes están históricamente cuidando el agua y las tierras para que forman el estado de Colorado, y como también reconociendo cómo las tierras han sido violadas, también los ancestros del pasado, presente y futuro y las personas que han dirigido esta tierra a través de generaciones. También estamos reconocimiento que las instituciones académicas y culturales fueron fundadas y continúan borrando las personas indígenas. También
Hemos demostrado un compromiso para también reconocer las contribuciones futuras de las comunidades indígenas a través de la región. Y también quisiera comenzar, gracias por tomarse el tiempo de estar aquí todos. Quiero reconocer a todos los grupos que han estado aquí formando parte de este grupo todos juntos. Tenemos personas de la Universidad de Colorado, Boulder y CSU y Fact Checker y Sierra Club, pero también está 350 Colorado y Citizens for Health and Communities y todo tipo de personas que están unidas y que están tratando de pensar sobre Colorado, la crisis del agua en Colorado y también el papel que el gas y el petróleo juegan. Entonces, si están aquí el día de hoy, están escuchando uno de 3 seminarios web. Hoy vamos a hablar con expertos sobre datos, personas haciendo investigación. Ese es el vistazo a grande escala, ¿no? Para tener una idea de dónde estamos en el espacio. Si se van a unir en una semana a partir de hoy, van a escuchar de las personas siendo impactadas por estas políticas, por la falta de agua, por la contaminación dentro del agua. Vamos a escuchar de las personas en el área oeste, en Culver City, en el norte de Colorado. Entonces vamos a escuchar también de los impactos en la vida real de todas estas políticas que vamos a discutir el día de hoy. Y el tercer seminario web que tendremos en 2 semanas a partir de hoy, vamos a hablar sobre qué tipo de acciones podemos tomar, cuáles son las soluciones a este problema y cómo es que podemos trabajar de forma colectiva. Entonces, sin tomar más de su tiempo, quiero presentar a Ian Chafoya, el director de Colorado de Vivos Latinos y ha ganado un premio de héroe. Nos va a dar un vistazo a grande escala sobre cuál es el estado actual del agua en el estado de Colorado. Muchas gracias, Ian. Adelante. Gracias, Kate. Aprecio mucho eso. Mi nombre es Ian Thomas Cafoya, director del estado. Esa es una organización de conservación que trabaja en todo el país. De hecho, hace 3 años, ayer, venimos para acá en Colorado, fue para hacer nuestro primer programa estatal. Tuvimos muchísimo éxito. Vamos a ir a Texas después. Y tuvimos la oportunidad de viajar, bueno, un viaje más y vamos a cubrir más áreas. Entonces, en ese tiempo hemos estado con miles de personas en Colorado quienes nos han hablado de todo tipo de temas de energía, de calidad del aire, del agua, tantas piezas. Y entonces estoy muy honrado que se me seleccionó el día de hoy para dar un vistazo nada más de algunas de las cosas que he aprendido a través del tiempo. Y como escucharon ustedes, recibí un premio el año pasado. Fue una de las 6 personas en los Estados Unidos para el trabajo que estaba haciendo, no solamente para latinos, pero también para una organización sin fines de lucro que ayudé a fundar, que se llama Water Protectors, que de hecho estaba enmarcado sobre proteger el acceso al agua para las personas más vulnerables en nuestras comunidades, y creo que ese es el lugar el que me gustaría empezar para empezar a hablar del estado del agua, sin importar a dónde yo vaya en Colorado. Lo que escucho de las personas que están preocupadas por la vivienda, que no es suficiente vivienda, y la falta de vivienda está incrementando en todos los Estados Unidos, ciertamente también aquí en Colorado, y una oportunidad. De hecho, yo visité un campamento cuando estaba en Durango, lo he visto en Glenwood Springs, y también es algo muy prevalente aquí en Denver, de donde soy yo. Y entonces, desde una perspectiva de acceso equitativo al agua, quiero preguntar cómo sería para ustedes si no tuvieran acceso a la vivienda segura y dónde pudieran acceder el agua limpia. Entonces, esto es muy desafortunado, esas cosas no están priorizadas, y todos nada más quería comenzar con eso, ¿no? Que el acceso, el agua y la falta de vivienda son temas muy grandes para todas las personas, y eso es algo que en nuestra organización, que lo pueden de hecho buscar en Instagram, pueden ver el trabajo que hacemos durante la pandemia.
cerraron muchos negocios, bibliotecas, centros recreativos y las fuentes del agua que habían estado funcionando en todo Colorado por mucho tiempo también fueron cerradas por temas de mantenimiento. Entonces es un tema al que las personas pues les quiero alentar a que contacten a sus alcaldes locales, las personas del consejo, los contacten porque es algo que es increíblemente importante. Ahora, Kate, aprecio muchísimo su reconocimiento a la tierra y porque es que algunas de las personas llaman a Colorado la tierra. Tenemos una responsabilidad muy profunda de proteger el agua como lo hicieron mis ancestros, entonces mis ancestros apaches, de las tribus del Río Grande. Parte del trabajo que he estado haciendo con latinos es que reconocer también, hablar del Río Grande y del vacío del Río Grande, el impacto del petróleo y del gas y de la crisis climática, la inmigración que también está ocurriendo, la falta del acceso al agua a las personas haciendo agricultura y a los granjeros, y también ha sido impactado pues por el colonialismo, ¿no? Esos derechos del agua no se les daban a mis ancestros y no hemos tenido mucho éxito, bueno, hemos tenido éxito, perdón, el caso se acaba de acordar donde las personas tuvieron acceso a sus derechos para recursos de agricultura y también es un lugar muy grande donde podemos empezar cuando hablamos de la cantidad del agua disponible. Este impulso y jalarnos para priorizar las necesidades del turismo, las necesidades de las comunidades, ¿no? Que estamos aquí al frente, las necesidades también de producir bienes de agricultura, lo cual tienen un lugar muy importante en la economía en Colorado y también, por supuesto, el derecho a la naturaleza. Hay tantos grupos que yo he conocido y que me he topado en Colorado que están trabajando para incrementar los flujos para la salud de los animales también. Lo que no pensamos con estos flujos del río es que las temperaturas estaban subiendo porque hay menos agua en el río y la parte más alta de la marea del ríos, o sea, entonces hay concentración de tóxicos también en el río y unas cosas que siempre se me ha enseñado en términos de la calidad del agua es que la disolución es la solución, entonces más agua en los flujos es mejor, más agua en los sistemas que no esté contaminado es mejor también porque ayuda a hacer el agua más segura para todas las personas. Estoy seguro que no estoy yo solo cuando digo que hay una crisis enorme que está justo a punto de llegar desde California hasta Nuevo México hasta Colorado. Hemos estado viendo fuegos devastadores. ¿Y por qué es eso? Porque estamos en una sequía y yo no me sabía que las personas están mandando a personas en NASA, todo está produciendo una falta de agua increíble si no respondemos a la crisis. Bueno, yo he visto la sequía actual es la peor que hemos visto desde hace mucho tiempo, pero creo que mis ancestros en los 850, este es un tipo contemporáneo donde hemos visto migraciones de personas, entonces ustedes no están, o si no saben, de hecho esta sequía está impactando lugares también como México, El Salvador, Guatemala, y las personas que vinieron aquí desde Chihuahua, Durango también está pasando de nuevo, entonces la falta de vivienda también para esas personas es un tema bastante grande que solamente quiero traer atención. Ahora cuando en términos de la cantidad, siempre tenemos estos problemas de que, por ejemplo, las ciudades más grandes como Denver, que está al frente, Colorado Springs, Fort Collins, que están tomando agua de Western Slope y sabemos que estamos en estos sistemas muy complejos de tratados, ¿no? Que tenemos que honrar, que en algunos casos no, pero siempre hay debates muy constantes sobre lo que está pasando. Estoy seguro que muchas personas a lo mejor escucharon recientemente que Nebraska está pidiendo construir más canales para que puedan guardar más agua. El plan se está actualizando hasta el día de hoy, el plan del agua, ¿no? Durante este momento en el año van a escuchar más sobre eso y también quiero que estén pensando, que tengan en mente sobre cómo podemos balancear a los agricultores, cómo balanceamos a las ciudades metropolitanas también, o sea, vamos a ser más inteligentes sobre el agua y el reciclaje. Esos son temas que las personas a lo mejor no están hablando lo suficiente. Y otra cosa, desde un punto de vista de justicia ambiental, que de hecho se me mencionó recientemente, bueno, yo he estado en un tour a nivel estatal cuando estamos hablando con las personas sobre cuáles son los problemas y relacionándolos a piezas o a legislaciones, piezas de legislación. Y bueno, estamos muy seguros que ese tema que está ocurriendo en el Callejón de San Luis, donde se está hablando sobre los derechos también del agua en los suburbios, sobre no estar regando los pastos. Estos son los derechos del agua más antiguos en el estado de Colorado y viéndolos
apenas ahora lo que se está hablando de los últimos 30 años, es un problema que quiero que hablemos ahora. Quiero hablar de la calidad del agua también y solamente qué tan importante es que nosotros estemos tomando la calidad del agua porque se relaciona también a los desechos de las industrias y lo más importante que tenemos que saber es tener esta conversación y porque lo hemos tenido también en el medio ambiente es que no tenemos estándares actualizados relacionados al agua. Ha pasado décadas desde que tuvimos estas conversaciones sobre el mejorar las protecciones para los ríos. Entonces, a pesar cuando hemos tenido conversaciones en las juntas directivas que cuidan el agua, dicen, bueno, estamos, o sea, llevando todo, o sea, y a lo mejor estas aguas tienen un olor o un color que no las hace buenas. O sea, es legal para los estándares de las personas a las que han estado atendidas, pero tenemos que luchar para mejorar eso. Estamos haciendo eso actualmente en la legislación por tóxicos del aire. Queremos tener más protecciones para más químicos. Creo que es momento de estar pensando sobre cómo podemos mejorar las protecciones en esos estándares del agua y ojalá se puedan unir en este viaje. Ahora se hizo más claro que esta era una conversación muy importante mientras estábamos haciendo grupos de enfoque y enfocándonos en eventos con el Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de Colorado sobre agua reciclada. Si no están familiarizados con el agua reciclada, es que es agua que pueden usar una y otra vez, que se toma del flujo de reciclado y después se vuelve a regresar. Eso no existe mucho en la lista de las personas porque sabemos comunidades en Castle Rock y una de las iniciales de las que estábamos hablando es que de hecho están trabajando a través de ciertas leyes. Bueno, voy a poner el enlace en el chat para que lo puedan ver. Es un webinario que vamos a hacer con el Departamento de Salud Pública y del Medio Ambiente de Colorado. También asegurarnos de que las comunidades tomen decisiones de reusar el agua y que sea seguro para todas las personas, pero fue parte de esa conversación que el Estado abiertamente nos admitió que los estándares del agua estaban muy mal y que hacían falta bastante, así que tiene que haber otra cosa y nos enseñaron de hecho un camino a seguir. Hay otra propuesta de ley que está yendo al Capitolio y esa es sobre el plomo en su agua. Hay plomo en muchas ciudades, en hogares que han estado ahí por más de 50 años y hay recursos federales, de hecho, que se están moviendo para Denver. Nos dijeron que iban a tomar casi 50 años para mejorar y hemos trabajado con el representante de Getz para bajar eso a 15, reducir a 15 años y de hecho son recursos muy increíbles. Voy a poner un enlace también a recursos en la base de datos que nos ayudan a educar a las comunidades en el caso de que se encuentre plomo en el agua en sus comunidades. También hay otra propuesta de ley que se yendo al Capitolio que de hecho me acaban de decir está avanzando, que tiene una muy buena oportunidad de pasar este año, que aseguraría las pruebas de plomo en todas las escuelas e instalaciones de cuidado de infantes. Si es que hay plomo en el agua, que tiene 90 días para no solamente cerrar ese uso de agua, pero mejorarlo con filtros. Y estábamos, de hecho, viendo conseguir filtros en todos los centros de niños. Pensamos que era una medida pues de precaución, pero es desafortunado que esos recursos no estaban comprometidos completamente para eso. Entonces vamos a probar, vamos a buscar filtros y esperamos tomar las precauciones en esos casos. Otra cosa muy importante es, creo que nos desalienta mucho que de hecho se acaba de dar un reporte diciendo que es muy posible que tenemos la contaminación más alta en todo el país. Significa que tenemos una responsabilidad muy grande porque el agua de flujo, si no podemos mantenerla limpia y somos los primeros usuarios, eso es un problema. Entonces tenemos, bueno, hay una propuesta de ley que está avanzando en el Capitolio también, que está cancelando bastantes productos. Teflón es algo muy común. También se usa, bueno, no quiero... Bueno, creo que quizás va a estar hablando de eso también después, pero nada más quería mencionar eso para que todas las personas sepan. Ahora el gas y el petróleo 100% está consumiendo muchísima agua potable, también se está tomando fuera del ciclo del agua, en otros casos se está esparciendo a la tierra, lo cual por supuesto eso puede liderar a más contaminación en los ríos. Es muy preocupante y en Green Latinos también hicimos un análisis sobre qué podemos hacer por las tasas y bueno, aprendimos sobre Volcán y que las personas están pagando menos para usarla para fracking que lo que las personas la están pagando para tomarla. Y hay una conversación sobre las tasas que voy a presentar en la tercera semana, teniendo una conversación sobre eso, pero también quería mencionar eso para que estén al tanto
También vamos a publicar un reporte aquí en un par de semanas que es en el norte de Denver, donde estamos hablando con 1,000 negocios que están contribuyendo con la contaminación. Queremos recursos para hacer esto en Red Junction. Hay muchas otras ciudades que tienen esto, partes. Entonces, no es técnicamente un puerto porque los bienes no están viajando de otras partes o de fuera del estado ni tienen que ser registrados por el gobierno federal, pero hay bastantes sectores contribuyendo. Lo que encontramos es que había 100 violaciones de agua potable en estos negocios en los últimos años. Entonces estamos trabajando muy arduamente con el Departamento de Salud Pública y el Medio Ambiente para tener responsabilidad y la protección también, tener una conversación sobre el cumplimiento. Y bueno, si no han escuchado, de hecho abrieron una investigación dentro del título 6 y bueno, creemos que también había otros temas con la división del agua que tenían que hablarse. También publicaron un memorando de entendimiento para incrementar el cumplimiento en las comunidades más impactadas. Y esas cosas pues requieren que las personas pongan más atención y espero que el día de hoy en siguientes seminarios web se sientan empoderados y entender que hay muchísimos temas, sin duda que puede ser muy abrumante, pero no tiene que ser abrumante. Se pueden unir algunos de nuestros grupos porque juntos hacemos el trabajo y hemos tenido éxito. Y ahora se lo voy a pasar a Tania una cosa más sobre el éxito y luego se lo voy a pasar a la siguiente persona. Estamos trabajando en acompañamiento con otros grupos comunitarios para presentar su primer creación de leyes de hacer protecciones. Tenemos una audiencia en septiembre, estamos avanzando en el proceso y creemos que es algo muy empoderador. Cuando van ustedes a las escuelas, pues nos enseñan sobre las 3 ramas del gobierno, te enseñan sobre la cuarta. Esa son ustedes y yo y nuestra habilidad de hacer el trabajo que tenemos que hacer. No avanzaríamos si no saliéramos allá para luchar, no avanzaríamos si no lucháramos por las protecciones a nivel local. Y yo, de hecho, ahora apenas estoy aprendiendo las reglas y estoy entendiendo también que podemos retar para poder hacer nuestras leyes sobre la calidad del agua, del aire. Esas son herramientas que no hemos usado de forma plena. Creo que la última cosa que quisiera decir también a ese grupo de trabajo, les quiero contar una historia de las personas haciendo el trabajo. En este tiempo, el año pasado, el gobernador, amenazó con vetar el acto Sunrise, y fuimos a los vecindarios, dijimos que íbamos a regresar en 2 semanas, viajamos a 11 ciudades y regresamos y marchamos a su casa con su representante, con el comisionado para pasar el acto y en las últimas horas del último día de legislación hace casi un año, y ha creado esta acción, ese grupo de trabajo, y se me eligió por ese cuerpo para ser el co-director liderando nuestro camino. Más de 10 agencias en el Departamento de Agricultura, la Comisión de Utilidades, el Departamento de Salud Pública, de Recursos Naturales. Yo me aseguro que muchas personas en estas llamadas hayan estado involucradas a través de los años y que estén luchando por la justicia en algunas de estas agencias. Necesitamos su experiencia el día de hoy, necesitamos que ustedes den un paso adelante entre ahora y noviembre para traer las mejores ideas de las políticas, para enseñarnos dónde el sistema está roto y dónde pueden ver a City PhD y Environmental Justicia Ambiental. Y tenemos un sitio web, entonces podemos encontrar los eventos que están ocurriendo en las comunidades que están relacionadas a mandar sus comentarios en línea. Tenemos una oportunidad. Hay muchas personas aquí que están en ese comité, así se crean muchos de esos comités y hemos ganado algunos de los votos, lo que significa que tenemos la fe que podemos avanzar, pero necesitamos sus voces y vamos a escuchar eso de nuevo. Hay una oportunidad muy grande para encontrar su nicho y encontrar una forma en la que nos podemos involucrar. Si no saben cómo hacer el trabajo, Kate está aquí. Y hay personas aquí quienes están para hacer sus guías y quienes pueden ayudar en el movimiento, porque es muy fácil ahorita estar paralizados por el miedo, es muy fácil estar paralizados
por la cantidad tan grande de trabajo que se tiene que realizar, pero también hay fortaleza en los números y ya les demostramos qué es lo que ocurre cuando nos ponemos de pie y este año nos estamos poniendo de pie en este a lo mejor pasamos todas las propuestas de ley por las que hemos estado luchando para cuidar nuestra agua, para luchar para que los tóxicos estén fuera de nuestro aire, para cancelar también el fracking y para decirle a las personas lo que es. Estas son propuestas muy poderosas a las que se pueden involucrar también y se está preguntando qué es lo que pueden hacer ahora y el 11 de mayo es estar en el teléfono, mandar un correo a su legislador y decirles, gracias, Kate. Gracias, Ian, realmente lo aprecio. Vamos a escuchar algunas cosas pesadas, entonces es muy bueno empezar con un momento de empoderamiento. Lo aprecio mucho. Voy a mí me gusta hablar rápido, pero quiero hacer un modelaje porque quiero que las personas tomen unas pausitas para las personas en la interpretación, porque yo creo que toma unos 20%, toma como 20% más para decir las cosas en español que en inglés. Entonces con esto voy a intentar hacer esto. Yo quiero presentarle a Kyle Ferrar. Él es el coordinador occidental para el Fracking Alliance y él nos va a hablar sobre qué pasa con el agua. Y él nos dio este resumen y ahora vamos a ver unos segmentos particulares. ¿Qué pasa con el ciclo de agua en el proceso? Entonces, por favor, Kyle. ¿Kyle está? I see that you're here, but I can't hear you. Kyle, veo que estás, pero no te escucho. ¿Alguien escucha a Kyle? La intérprete tampoco escucha a Kyle. It looks like a ghost came to Testing. my house. It was my dog coming in. Oh, okay. Well, there we go. Thanks, Kyle. There we Gracias, are. Kyle. Kate, ¿tienes la presentación que te mandé? I can just find it. So you go ahead and get started. Pero empieza nomás, Kyle, y voy a ver la presentación ahora. I've got it right here. Do you want me to? Oh, sure. Go ahead, Ryan. Gracias, Ryan, por compartir la pantalla ahora. For the past 2 weeks. So, Dice Kyle, yo he estado con licencia unas 2 semanas cuidando algunos asuntos. Yo trabajo para un grupo que se llama Alianza de Frack Track o registrar el fracking. Nosotros nos enfocamos en la transparencia de datos y de transmitir la información y los datos para que los grupos comunitarios y de bases puedan utilizar los datos para sus metas de política. Entonces, si están pensando en una manera de cómo puede apoyar, cómo pueden apoyar los datos en su trabajo, por favor, vamos a pensarlo ahora. Voy a hablar sobre los Aquí tenemos una foto de la EPA y muestra las etapas del ciclo del agua para el fracking o la fracturación del agua. Empieza con la fracturación del agua, luego se hace una mezcla de químicas y cuando la industria lo dice,
Eso se refiere a la estimulación de la piedra fuente, el deshacer de la piedra. Entonces se le inyecta el agua, se rompe, se deshace la piedra y esto viene a la superficie. Y estos desechos que vienen, que fluyen de este proceso, siguen yéndose a través del proceso. Entonces, todo esto es los desechos de agua que son reciclados para otros procesos de fracturación o fracking o para otros procesos industriales, o nada más se desecha estos residuos. Y voy a hablar sobre estos procesos de desechar los residuos luego en la presentación. Voy a hablar sobre los volúmenes, las fuentes y luego el agua, los desechos del agua y luego el desechar del agua. Para esta presentación, tengo un resumen de el agua que se usa para el fracking. Estos datos vienen de Frac Focus y no del organismo regulatorio de Colorado. Entonces, a lo mejor hay unas cifras que me faltan aquí. Este organismo tampoco registra las fuentes porque este año 2.5 mil millones de galones de agua se han utilizado para el fracking. La industria va a decir que este es un porcentaje muy pequeño de la industria total. Perdón, es como la industria agrícola, pero en el fracking lo que hacen es quitar este agua como fuente y en la industria agrícola lo que hacen es reciclar el agua. De estas figuras podemos ver que más de la mitad del agua está en Noble County, en el condado Weld, perdón. Y lo que me es muy interesante en estas figuras es que la compañía Noble Energy, porque su uso de agua por pozo es mucho más, es un tercio más alto que el segundo. Y ahí se ve promedio usado por pozo, lo que a mí me parece muy interesante. Para un referente espacial de donde operan las compañías, tenemos aquí dividido en condado. En 2017, Noble dividió parte de su compañía como un sistema para encargar el agua fresca. Entonces, estos son los datos que analizamos nosotros y que nosotros tratamos de analizar quiénes son las partes malas. Aquí en esta diapositiva habla de dónde viene o de dónde proviene el agua. Entonces los operadores de pozos han hablado sobre el reciclaje del agua como el futuro del uso del agua, pero no lo han puesto en práctica, particularmente para extraer el agua que usan para el fracking. Algunos operadores han podido reusar un poco del agua como una compañía que usa como un 25% de su agua para otros usos, pero hasta hoy muy poca agua se trata y se usa en otros contextos. La mayoría del agua que se usa en el fracking se usa una sola vez en un trabajo de fracking y luego se desecha en un pozo. Es la opción más económica
en lugares como Pennsylvania, donde no están disponibles los pozos. En esos lugares donde no están disponibles los pozos es mucho más el uso de reciclaje. Y eso también habla sobre las otras fuentes de donde provienen el agua, y realmente se trata de que la mayoría del agua que se usa para el fracking viene de nuestras fuentes por debajo de la tierra, y es una de las razones por las cuales las compañías petroleras y de agua están reubicándose para estar más cercanos a los vecindarios para poder extraer el agua. Yo tengo esta figura de los datos de este organismo, y tengo aquí también en el enlace del reporte que tengo, y yo puedo compartir esta presentación para que las personas tengan acceso. Los datos de producción son todos los volúmenes del agua después del trabajo. También se reportan el volumen del agua que se desecha de nuevo a la tierra. Lamentablemente hay algunas discrepancias en los datos. Estoy tratando todavía de limpiar los datos, pero la mayoría se desechan, la mayoría del agua se desecha en pozos que luego se cubre y que no se puede usar. De esto dice que es el 94% del agua desechada que se ha usado. Este es un mapa que hice que muestra los sitios para los desechos del agua, los pozos de clase 2, las instalaciones y cuencas abiertas. En Colorado se ha manejado de otras formas. Si no se recicla, puede ir a instalaciones comerciales en donde se tratan, pero esto es costoso y no hay muchas instalaciones que pueden hacerlo. Luego, la segunda opción son los pozos, y la tercera opción es almacenar el agua en cuencas o aplicarla a la tierra en instalaciones centralizadas que lo inyectan el agua en la tierra, en el suelo, y que esto limita entonces el uso del suelo para la agricultura, y también pone en riesgo a las aguas en este área en riesgo de contaminación. Aquí tenemos un mapa de los pozos que yo identifiqué, que están fuera de las zonas de formación que producen el petróleo, o que están por fuera de las zonas de clasificación del EPA. Los pozos de clase 2 a lo mejor son el mayor riesgo. Ha habido estudios Injection wells are routine. que muestra que los fallos en los pozos es algo rutinario, que han infringido la ley, y que hay mucho goteo. Y hay varios marcadores de un alto riesgo. Uno de estos es que son los pozos de antes de 1991, y en Colorado hay muchos campos de pozos construidos antes de
1991. Nuestro análisis identificó 1.071 pozos en áreas con agua potable, y esto es lo que muestra este mapa. Es También hemos hecho mucho trabajo en el mapeo del petróleo y los derrumbes de petróleo, porque también afectan el agua bajo el suelo, y también es otro el volumen es casi lo mismo que en otros años, y eso solamente para el primer semestre. Y este mapa muestra los sitios de los derrames, de petróleo. Mi trabajo actual es crear un balance de volúmenes de agua de aporte y de salida, y exactamente cuánta cantidad va hacia qué sitio. Hay este formulario 26 del organismo, y esto registra los desechos del agua, y esto va a ser una aventura, va a ser difícil, pero les voy a mantener al tanto mientras siga con mis investigaciones. Si tienen cualquier duda o pregunta, pueden escribirme a mi correo aquí, también pueden llamarme allí, y al final de la presentación también puedo abordar o responder varias preguntas. Gracias. Kyle, for putting together all that data. I think we had Muchas gracias, Kyle, por esa información. Creo que personas tienen preguntas en el chat. Si está bien preguntarte, ¿pudieras definir muy brevemente qué es el agua producida y también el agua residual, y qué está en cada etapa, en cada ciclo? Sí, definitivamente. Entonces, cuando digo agua residual, esto incluye el agua producida y de flowback. Flowback es el volumen más alto que se impulsa a un pozo después del proceso de fracking. Entonces, el proceso de fracking le pone mucha presión a un pozo para romper las formaciones, o sea, la planta, y después se regresa, que es un volumen bastante grande que incluye todos los químicos del fracking. Después de como 30 días, el volumen del agua, la tasa del volumen del agua que está saliendo del pozo se reduce drásticamente. Desde ese punto, durante la existencia del pozo, esa agua residual se considera como agua producida. Entonces, primero es el flujo de regreso, y después el agua tratada por los químicos del pozo, y está constituida más por el agua salada, ¿no? Las sales que han estado atrapadas en la cama o en la parte inferior, que han estado ahí. Gracias, eso ha sido muy útil. Si alguien más tiene preguntas, las pueden poner en la caja del chat. Entonces es más fácil producir. Entonces el agua bruto es agua natural. Sí, son formaciones de lo que queda de los mares ancestrales que producen en las capas sedimentarias que están atrapando todos los materiales que están produciendo también los gases y naturales y el petróleo, pero no es algo que queremos tomar. Oh, no, definitivamente no. Bueno, en su mayor parte es la fuente de comunicación más grande en las aguas residuales. Bueno, que hemos escuchado, eso incluye muchos hidrocarburos
que están haciendo que el petróleo y los gases se vayan para arriba y otros hidrocarburos y también VOCs, que químicos tóxicos, carcinógenos, etcétera. Muchas gracias. Y si tienen más preguntas para Kyle, definitivamente lo podemos poner en el chat. Disculpas que nos estamos atrasando un poco, pero así son estas cosas. Todas las personas tienen información tan buena. Quiero presentar a nuestro siguiente presentador. Muchas gracias, Kyle, por todo lo que has compartido. Es de mucha ayuda y muy importante. Joseph Ryan es profesor en el Departamento de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad de Boulder y va a hablar sobre la calidad del agua y los procesos de fracking hidráulicos. Entonces, adelante. Gracias, Kane. Conocí a Kate hace bastantes años dando una plática sobre este tipo de cosas y ojalá se acuerda que tuvimos y que tenemos ahora la oportunidad de hablarlo aquí. Entonces, les voy a dar un resumen del trabajo que hicimos sobre cómo esto ha afectado la calidad del aire en el estado de Colorado y fue investigado en una investigación que fue lo que le llamamos aire, agua y gas. Si hubiéramos sabido, lo hubiéramos llamado también petróleo, pero cuando escribimos la propuesta hace muchísimo le dimos ese nombre. De hecho, no había muchísimo fracking por petróleo y eso surgió, de hecho, después obviamente se ha convertido en algo muy importante y bueno, también es muy útil después de la presentación de Cal que presentó muchos temas. Entonces, iniciando aquí está un mapa. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, gracias, se ve muy bien. Este es un mapa de Colorado con todos los puntitos. Son los pozos de petróleo y de gas. Había 55,000 en 2018, de hecho ha bajado un poco de eso después. Aquí están los nombres de los nosotros el que estamos enfocándonos es el Denver Julesburg, porque era el más activo cuando se produjo, cuando se estaban produciendo el petróleo. Bueno, por lo menos desde una perspectiva académica, es un laboratorio muy lindo para investigar este tipo de efectos, porque también teníamos bases de metano también en la base la roca de fondo. Aquí está una imagen, una ilustración. Es importante que reconozcamos que se debe de combinar también con la perforación horizontal para que realmente sea efectiva. Si no obtienen todos los detalles aquí, una forma en la que le puedan decir a sus amigos de forma muy fácil, disculpas. Aquí está una imagen que vino de una consultoría anteriormente. Ahora es como si le están sacando el chocolate del tiramisú. Antes, cuando estábamos haciendo perforación tradicional o convencional, era como sacar la mermelada de la dona. Y la mayor parte de la mermelada ya casi se acaba, entonces tenemos que ir a las formaciones donde el petróleo y el gas, de hecho, se compuso y tenemos que usar estas medidas tan drásticas. En la superficie termina viéndose de esta forma y bueno, como sabemos en Colorado, muchos de los lugares donde está el petróleo y en ese tipo de formaciones, entonces estamos más cerca de las áreas residenciales. Otra forma en la que podemos verlo es viendo lo que está en la parte inferior. De nuevo, las líneas azules y moradas están planeadas para ser pozos horizontales y la mayor parte son de unas cuantas millas de longitud, nada más para darles una idea de lo que está pasando a nivel de superficie. En el 2010, Josh Fox hizo un documental que se llama Gaslands y
vio, bueno, es una persona que podía de hecho encender su agua, que aquí les podemos enseñar realmente que su problema, que las personas experimentando esto era algo que estaban muy preocupados y no tanto, o sea, desde una perspectiva de salud en términos cuando algo sale de su agua, o sea, puede hasta incendiarse su hogar. Como Kyle inició esto, bueno, mencionó que estaban tratando de determinar si esto, no, ya está, aquí está una de las caricaturas explicando lo que es, y aquí les vamos a enseñar lo que investigamos. Una cosa en la que podemos enfocarnos es que antes, en el 2015, EPA escribió un reporte con esta conclusión, y en el borrador, bueno, no encontramos evidencia que estos mecanismos habían dirigido a impactos sistémicos en los recursos de agua potable en los Estados Unidos. Y no vamos a encontrar eso porque el petróleo y el gas no se consiguen, no se perforan en todos lados, solamente es donde están perforando por esos recursos. Entonces, comenzamos empezando esto, bueno, déjenles doy un resumen. El paso número 1 es donde vino el agua en el 2010, en la Comisión de Conservación de Petróleo y de Aire. Estamos viendo a punto 08, y aquí estoy moviendo mi cursor. La fractura hidráulica solamente usó de 0.08% del agua en el estado de Colorado. Y nuestros colegas en el equipo aquí en Colorado State, estaban acá, nuestro colega que va abajo, hicieron un análisis del uso del agua en Weld County y también el Garfield County, que son los condados productores más importantes. Y por ejemplo, sí se ve aquí que empiezan la petróleo y el gas usan 0.1%, perdón. En Weld County es 1%, pero si se acuerdan que esta agua que deriva de la agricultura, esta causa no la podemos cambiar, entonces ese 1% es 10% del resto del agua. Toda esta agua para subsistencia pública y todo eso es algo muy importante que debemos de tener en mente. Y también fue más alto en Garfield County de nuevo, 0.1% en todo el estado, donde había desarrollos. En Garfield County fue 2%, y de nuevo, si estamos viendo aquí el agua que no fue utilizado para la agricultura, que de hecho fue que los granjeros no van a dejar de usarla, pues usaron 27% de ese uso de agua más discreto. Y luego acá estamos viendo, bueno, como hablamos de Frac Focus, 4 estados distintos: Colorado, Pensilvania, Dakota del Norte y Texas. Tuvieron 50,000 de los trabajos de fractura, 997 ubicaciones únicas y 659 compuestos orgánicos, perdón. Y hicimos esta gráfica para, bueno, tomarnos un tiempo para explicarla, pero básicamente en el eje Y, en el vertical, es qué tan rápido se utilizan estos compuestos, y luego en el eje horizontal o X es qué tanto tiempo toma para los compuestos lleguen a un pozo de agua, ¿no? La distancia. Y una vez, bueno, lo que estábamos muy preocupados es en la parte superior a la izquierda. Estos son los que se van degradando muy lentamente y se muevan más rápido. De hecho, esto puede llegar al pozo de alguien, y los que tienen los puntos naranjas y rojos son los que nos deberían de preocupar en términos de problemas de la salud. Y tenemos 19 compuestos que debemos estar poniendo mucha atención, y de forma también muy interesante, el condado de Broomfield tomó en cuenta eso para sus regulaciones. En su testimonio el año pasado, la COGCC, para la propuesta de ley 18001. También aquí tenemos el pozo de inyección. Nos estamos enfocando en el pozo Denver Juice, y aquí están usando todos los datos de la Comisión de Conservación. Tenemos 924 muestras de agua de pozo, donde tenemos estas medidas de metano 261,
tienen concentraciones de 1 miligramo por litro y eso significa de hecho que se iban a enviar a analizar los isótopos. En ellos, usando esos isótopos de carbono, podemos ver que son 42 de los 924, es metano, que venían de formaciones profundas de petróleo y bueno, no deberían de estar en los pozos de agua de las personas. Ese es un porcentaje bastante alto y la persona que condujo esta investigación está en la parte inferior a la derecha. Y luego también eso está muy atado sobre donde encontramos algunas otras características donde podemos ver estos, pues que básicamente es gas tratando de salir del pozo que no estaba siendo contenido de forma apropiada. Los lugares en los que la presión muy alta son estos puntos rojos aquí, que de hecho se parcharon bastante rápido. Y acá, bueno, también, y mucho del problema era cuando estaban construyendo pozos de petróleo y de gas. Bueno, aquí para proteger los mantos acuíferos no eran muy profundos y las personas estaban yéndose cada vez más profundo para conseguir agua. Entonces los mantos acuíferos a los que iban ya no estaban siendo protegidos. Y en la ocurrencia de los pozos más modernos se ha reducido, pero sigue siendo un problema. Ahora estamos viendo BTEX, que es una abreviación para el benceno, tolueno, etilbenceno y silenos. Y esto solamente es... Y estamos viendo, porque casi todas las muestras de agua tienen medidas de BTEX, que es algo muy común porque el benceno particularmente es un carcinógeno, que es un daño hasta en concentraciones muy pequeñas en el agua potable, no solamente en agua potable, pero en el agua que usamos para bañarnos también, o sea, lo podemos inhalar. Ok, entonces ahora 51 de estas muestras, de las 1585, las personas han encontrado BTEX que sale en sus pozos y de esos 6 de ellos estaban más arriba de el límite de la APA. Entonces definitivamente afecta a algunas personas y de hecho estamos expandiendo este estudio para ver a todo el estado sobre qué tan esparcida está esta ocurrencia o esto en todo el estado. ¿No? Aquí está una gráfica muy interesante. Mark Schroeder, quien escribió este reporte, que bueno, tenemos aquí el tiempo en el eje horizontal y las barras azules son el número de muestras de los operadores de petróleo y de gas anualmente. Lo que estamos viendo aquí es el número acumulativo de casos donde BTEX estuvo presente en los pozos de las personas y qué tanto tiempo tomó, o sea, por ejemplo, 2 casos al año hasta el 2013, pero luego desde el 2015 hasta el 2017 eran 11 casos por año. Eso es algo muy preocupante y vamos a expandir el estudio para ver qué es lo que ha estado ocurriendo en los últimos años también. El trabajo de Kit Armstrong y buscamos Y vimos lo que parece ser hace mucho tiempo, 2017, porque esto fue un buen tiempo porque fue un buen momento para ver si es que hubo cambios significativos. A través entonces de casi 8 años, 1.764 derrames, de estos 729 derrames que llegaron a las aguas. Y de esto, ¿cuántos derrames ocurrieron? Esto bajó de 9 barriles hasta 6 y también de 54 hasta 25% de los derrames que llegaron a las aguas. Y el 78% de los derrames vinieron de las pilas de los almacenes de agua. Entonces, para resumir, no encontramos evidencia que estos mecanismos lleguen a tener impactos sistémicos.
yo estuve en la junta que fuimos repasando. Su reporte final dice que las brechas significativas en los datos y la incertidumbre de los datos vinieron, nos impidieron calcular o estimar los impactos en los recursos de agua potable. Thank you so much. That was really Gracias. Esto fue muy informativo, con mucha investigación. Ha habido varias preguntas en el chat sobre la benzina. No sé si quiere hablar sobre el perdón, la benzina. Viene de fracking, viene en el agua, en el aire. Sí, yo creo que con la benzina y los otros compuestos orgánicos, nosotros pensamos que la única exposición que tenemos es a través de tomar el agua, pero por muchos de esos compuestos no les gusta estar en el agua, prefieren volatilizar. Entonces, si está usted en una de esas casas con agua contaminada y está usando esta agua para tomarse un baño, para lavar los platos y todo esto, entonces usted se va a ver muy expuesto a la benzina y también a través de la inhalación, porque está en el aire. Entonces, es otra razón por la cual tenemos que prestar atención a lo que está pasando en esos suministros de agua y tenemos financiación por parte de una organización en Boston y vamos a seguir con este trabajo para poder ver qué es lo que ocurre en todo el estado. Dice que una pregunta sobre las cifras que tiene sobre los derrames, todo esto es lo que se reporta de parte de la industria misma. Sí, en Colorado los operadores de petróleo y de agua tienen que reportar sus derrames y pues hay no la gran duda de que si esto se hace de manera correcta o no y sentimos que pues no tiene mucha motivación, ¿no? O incentiva a hacerlo. Hemos visto que, claro, hemos visto que ellos han entendido de que tal vez si es que no reportan, pueden evitar problemas a lo largo, pero tampoco hay manera de saber si es lo que están pensando. A lo- Dice que a lo mejor habrá más preguntas, pero yo voy a seguir. Muchísimas gracias, Joe. Esto fue muy buena información. Te lo agradezco mucho. Y quiero ahora presentarles a nuestros dos oradores, que son dos candidatos de doctorado. eh, y estos dos estudiantes estudian y sabemos que las aguas producidas se usan también en la agricultura y están estudiando los resultados de este uso. Entonces nos van a dar otra información. Adelante. Hola, ¿me pueden ver? ¿Me pueden ver y escuchar? Dice Marin. Bueno, soy Marin. Hoy mi y Huma vamos a hablar sobre el agua reusable para la irrigación en la agricultura. Para empezar, las aguas producidas es algo muy complejo y variable. Este mapa nos muestra en un nivel de superficie en el país donde vemos muchos pozos. Entonces, cuando tenemos aquí en California y Colorado, los sólidos disueltos totales es
más bajo y el número es más alto en otras áreas donde están los puntos blue, azul. Y es muy complejo debido a las diferentes formaciones geológicas. Estas aguas producidas ya existen en la Tierra, entonces dependiendo de qué tipo dependiendo de la geología que está pasando en este área, esto va a afectar el agua, también la edad de esas formaciones geológicas, esto va a afectar la composición del agua junto con el tipo de hidrocarbonos que existe. Y en total, entonces, es muy difícil determinar la composición de las aguas producidas en total debido a que tan complejo es y de que muchos instrumentos no tienen la complejidad de poder medirla y esto nos lleva a una falta de métodos analíticos para adecuadamente identificar la composición y como escuchamos antes, muchos de los productos de transformación son desconocidos, entonces lo que puede pasar entre los compuestos en el agua, esto se ignora. Ahora entonces, viendo el reuso en la agricultura puede ser de beneficio porque el 80% del agua de reuso se genera aquí en el occidente, donde tenemos muchas sequías. Entonces, al oeste de la meridiano 98, hay estos permisos. Es un sistema de permisos para los desechos y tienen unas pautas en donde se puede liberar el agua si tiene suficiente calidad. Tienen entonces, por ejemplo, si el petróleo y la grasa tiene una cantidad de menos de 35 miligramos por litro, se puede hacer algo con esto. Entonces, el objetivo de nuestro laboratorio es realizar una caracterización, unos trabajos que hemos hecho en el pasado. Esto fue investigado por otro candidato de doctorado. Analizó el uso de este agua. Es importante saber cómo estos productos se pueden transformar río abajo en las corrientes. Lo que encontró fue que la concentración de las químicos no orgánicas aumentan de una distancia del punto de descargo. Aquí vemos la distancia que es de 0 a 15 kilómetros. La marca de S es un punto de un arroyo normal que marca casi 0. Tenemos dos tipos de químicos que son GRO y DRO y son dos diferentes tipos de químicos orgánicas. GRO son químicos asociados con gas y DRO son químicos asociados con diésel. Los dos son dos químicos comunes que se encuentran en aguas producidas. Aquí vemos una concentración elevada en el sitio de descargo y la cantidad baja río abajo y continuamente. Las químicas GRO, que son más persistentes, más volátiles, más biodegradables, pero se desaparecen más rápidamente. Las químicas DRO son menos persistentes, menos volátiles, menos biodegradables. También vemos que bajan los niveles río abajo y que es una buena señal. También hay algunos químicos no orgánicos que no se disminuyen río bajo. Químicos como Citrium y Barium, aquí las figuras las vemos en microgramas por litros y en algunos puntos disminuyen y en algunos no. Pero vemos que los químicos no orgánicos aumentan río abajo.
hay una concentración elevada en el sitio de descargo, si incrementa con su distancia río abajo, y esto es debido a la evaporación. Entonces, las aguas efímeras que no tienen más fuentes de agua y una región árida, esto concentra estas sustancias químicas inorgánicas. Entonces, esto es, perdón, la oradora está hablando súper rápido y la intérprete no puede captarlo todo. Es importante reconocer que incluso río abajo vemos niveles elevados de esto. El NPDES, los requerimientos de reportaje solamente pertenecen al sitio de descargo solamente, no no se consideran los cambios río abajo. Y Huma ahora va a conversar sobre el segundo objetivo, que es determinar el impacto. Hola, soy Huma Tarek y estoy en el tercer año de mi candidatura de doctorado en Colorado University, y voy a hablar sobre algunos de los estudios que realizamos en nuestro laboratorio para estudiar el impacto de la irrigación en la salud. El agua producida se ha usado en California a través de 3 décadas para la irrigación de los cultivos, y los granjeros consideran que es una situación positiva porque debido a las sequías, y se pueden reusar este agua y no estamos inyectando otra vez estas aguas en los pozos, y podemos evitar los efectos que vemos como los terremotos. Pero algunas consideraciones importantes en esta situación es que si los cultivos que son irrigados con este agua, si son peligrosos para la salud humana y animales y para el ambiente. Entonces, nosotros queríamos abordar estas preguntas con estos proyectos. Entonces, esta investigación se llevó a cabo en UC Davis, y participamos también aquí en nuestro laboratorio, que el simulamos el agua producida cambiando el agua y viendo el impacto en el crecimiento de la planta en comparación con una planta que creció con agua de la grifa. Y nosotros usamos el cultivo de trigo, y sí fue afectado. La conclusión de otras investigaciones anteriores es que tenemos que ser muy cuidadosos con los tóxicos que pueden causar esas sustancias químicas en las plantas, y a su vez los humanos o animales que consumen las plantas. Y aquí en la universidad vemos la salud del suelo, y las características de los cultivos, su nivel de cloro, y este agua producida no fue 100% agua producida, fue una mezcla de 90% de agua del grifa solamente, y había otros tratamientos dilutados, y en esta diapositiva solamente voy a hablar sobre el 90% de agua de grifa y 5%.
Vimos cambios en las comunidades de microbioma en la tierra. También fortaleció el crecimiento y todo eso. También tiene impacto en la respuesta inmunológica. Y eso es lo que tenemos ahora. Estamos todavía investigando eso todavía, pero bueno, aquí están miembros de la PA y también nuestro laboratorio, en los miembros del laboratorio en la escuela, también en nuestra, hay bastantes resultados preliminares de los que no podemos hablar, pero estos son resultados que tenemos hasta hoy. Hay algunas preguntas en la caja del chat sobre si el agua ha estado limpia de forma suficiente, si ha sido limpiada. Entonces, en los proyectos que hicimos no tratamos el agua, es que pues, queríamos ver si usábamos el agua salada con el agua limpia, pero no la estábamos tratando de ninguna forma. Entonces, la pregunta es, bueno, más bien si el agua producida realmente está diluida, pero no tratada si se puede usar, si hay un impacto muy significativo, ¿no? Sí. Hay otra pregunta, estaban preguntando, hay dos tipos. La estoy buscando, disculpas, creo que fue Bart Mills quien hizo. La minoría de los químicos que estábamos viendo se diluyen, que se diluyen desde la fuente. ¿Qué es lo que pasa con esos químicos? Bueno, para compuestos orgánicos, muchos de ellos nada más pues son volátiles, entonces eso se mencionó también, nada más se regresan a la atmósfera o se degradan y hacen lo que tienen que hacer. Y hay otros que se pueden transformar en diferentes productos, reaccionar a distintas otras cosas, absorberse por tierras y cosas así. Entonces hay diferentes resultados, pero en el agua pues ya no se encuentran tan concentrados. Ok, entonces igual y suben al aire, ajá, ese tipo de cosa. Y lo otro que me hizo pensar a lo que estaba diciendo y en el inicio, ustedes estaban diciendo que nada más tenemos que ver a qué es lo que se va el agua en la fuente, en la fuente, perdón, y que luego baja, pero parece que deberíamos también estar midiendo el flujo de agua hacia abajo. Sí, pues en teoría sí, sí, especialmente si vamos a tomar al flujo de bajada. Sí, no sé, por supuesto. ¿Alguien más tiene preguntas? Que a lo mejor se me hayan pasado en el chat. Thank you both so much. Muchas gracias a las dos. Ya casi llegamos al final. Y tenemos un último presentador, entonces si se unen en 2 semanas, probablemente van a obtener algo de información sobre la calidad del agua. Eso es lo que viene. Y también manténganse sintonizados para eso la semana que viene. Pónganos en el chat. También siéntanse libres de poner las preguntas ahí. También voy a presentar para nuestro último presentador, a Alexia Schwartz. Ella es organizadora con el Colorado Sierra Club. Es una propuesta de ley muy importante que necesitamos hacer pasar, como pues tenemos una semana que nos queda de las sesiones de legislación. Adelante. Hola. Entonces, acabo de aprender mucho también sobre cómo estamos cuidando el agua y bueno, también ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden verlo?
Bueno, quería compartir con todos ustedes algo sobre la legislación que está pasando por la legislación ahorita y que también incluye más, se requieren más publicaciones sobre los químicos en las actividades de Colorado. Y a lo que queríamos agregar es como podemos tener regulaciones más grandes en la industria del petróleo y el gas y hacer un cambio. Algunos de los problemas actuales y bueno, algo de contexto. En marzo del 2022, la NOAA clasificó la sequía actual de los Estados Unidos como la más intensa en la historia de 22 años de los Estados Unidos contemporáneo. Y bueno, esto es una preocupación porque hay, los químicos en el agua están más concentrados, por eso es que tienen más impactos en la salud. Y entonces, el extraer agua para fracking en tiempos y en áreas de la disponibilidad de agua muy baja, especialmente en áreas donde hay recursos muy limitados, perdón, es un impacto. Otras actividades de fracking incluyen también inyectar fluidos de fracking directamente al agua en el subsuelo, también deshacernos del agua de forma inadecuada y en forma se contaminan los recursos. Otras actividades de fracking es mezclar también los fluidos de fracking y los recursos acuíferos. Se pueden ocurrir también cuando cuando se fracturan los dos pozos y se intersectan. Hay cientos de químicos secretos que se utilizan en los procesos de petróleo y de gas, y esto es porque Colorado permite muchísimas exenciones de reportes y usualmente son confidenciales. Y también hay requerimientos de reportaje para reportar actualmente, pero esas regulaciones protegen el petróleo y el gas de tener que publicar esos químicos. También permiten que dejen su lista secreta ahí porque dicen que pues bueno, esto es lo que le da a los operadores de petróleo y de gas una ventaja sobre sus competencias. Entonces, la industria del gas y del petróleo utiliza esas exenciones muchísimo. Y también, para agregar a este tema, es que los operadores no siempre están muy informados de todos los ingredientes en los productos que están vendiendo, comprando o usando. Entonces, a veces los actores en esta industria ni siquiera tienen la información de primera mano. Entonces, en reportajes a nivel nacional demuestran que químicos muy tóxicos fueron utilizados en pozos de fracking. Son de los más tóxicos que se han detectado en el agua potable. Y se acumulan en nuestros cuerpos a través de los años y 99% de las personas viviendo en los Estados Unidos dicen que tienen PFAS en nuestros cuerpos. Entonces, una legislación que está aquí para hablar de algunos de esos temas, porque PFAS en nuestra agua, PFAS, por cierto, es un tema de salud pública. Y la industria, pues habiendo tenido lo que se llaman secretos de la industria, es un riesgo para la salud pública. Entonces, la legislación, bueno, aquí está la propuesta de ley de la Casa 1348 y los representantes son Herbeo y siempre se me olvida el tercero.
Esto y mejoraría pues la transparencia en los químicos utilizados en estas industrias. Requeriría también que la industria publique todos los químicos que se están utilizando en las actividades de producción de petróleo y de gas. Entonces, esto resultaría en una lista completa de todos los químicos que son utilizados por las industrias del petróleo y del gas. Y porque pueden decir como, esto no es justo, esto nos está haciendo daño. Eso requeriría solamente los químicos, pero no las mezclas o las cantidades en específico, pero solamente requeriría una lista de cosas completas, ¿no? Que se están utilizando. Entonces, esto que se está dando, se requeriría que se publiquen a las comunidades, a las personas. Y esto también requeriría que los proveedores químicos y los operadores que certifiquen que sus mezclas químicas no contienen PFAS. Entonces, esto pues ayudaría a pues, publicar exactamente cuáles químicos se están utilizando y puede ayudar a dirigir pruebas de agua más especializadas, porque muchos químicos que se sabe que pueden causar problemas de salud no se hacen pruebas, y algunos de estos químicos no se permite que sean utilizados, pero hay una brecha y identificar y sentando las bases, ¿no? Para hacer pues pruebas de agua más especializadas. Y bueno, esta es una forma de tomar acción y bueno, creo que quisiera compartir que bueno, aquí está una petición, voy a poner el enlace de hecho en el chat, y aquí donde estamos es que les quiero alentar porque mañana va a estar en el Comité de Transporte y Energía del Senado, es a las 2. Entonces, firmar esta petición, va a mandar un correo electrónico que va a su senador basado en el número que ustedes nos den, para alentar a su legislador a votar que sí mañana en el Comité del Senado. Y voy a compartir también el enlace en el chat. Y también, si pasa la propuesta de ley, entonces la propuesta de ley se va a ir con un Senado para propuesta. Eso probablemente vaya a ser después en esta semana, si están interesados en organizar alguna reunión para juntarse con su y alentarlos a que voten que sí. Entonces, siéntanse libres de hablar. Me puse mi información ahí para que les pueda dar seguimiento con ustedes, para darles algo de guía y algo de tips sobre cómo reunirse o llamarle a su senador. I dropped in the chat as well. Acabo de poner también aquí en el chat, es una propuesta de ley muy importante, también esa 1345, la cual es específicamente para la prohibición de PFAS, que puse en el chat. Tenemos una semana nada más de la sesión de legislativa y tenemos muchísimas propuestas de ley que se van a morir, o sea, propuestas muy importantes que se van a morir en el comité. Y es muy importante llamar a los senadores y decirles que necesitan avanzar este tipo de propuestas de ley, porque vamos a perder muchísima legislación en la que hemos trabajado muy arduamente. Y uno de ellos es
ver exactamente qué son estos químicos de los que hemos estado hablando. Entonces estoy viendo también que las personas, Alexis, ves que las personas han estado poniendo sus correos. Y el número que está ahí, puse los dos en el chat. Hay, está 1348, lo cual estaba hablando lo que son, ya está 1345, lo cual es la ley de PFAS, no es específicamente a petróleos y a gas, pero es en todas las fuentes, eh, como para los bomberos y eso, porque las PFAS está, o sea, en muchísimas cosas. Y PFAS está incluido también en la propuesta de petróleo y de gas. Hay dos, de hecho, que abordan el tema de los PFAS. Entonces, y ya es en la legislación, perdón, se me está yendo la voz. So, emailing, calling your reps and senators to make sure those and all the important climate bills are moving forward would be really an important action this week. Does anybody else have any questions? Thank you, Alexis, for talking about that bill with us. I really appreciate it. And thank you all. We went a little long for sticking with us. And I see that Ryan. Muchísimas gracias. Veo que Ryan ha puesto en el chat esta referencia a Halt the Harm, que es el enlace sobre esta serie de webinario. ¿Vas a poner, Doug, la petición? Dice Ryan. Gracias a todos por lo que presentaron. ¿Alguien más aquí de Halt the Harm? Yo sé que hay algunas palabras quienes estuvieron aquí antes, Lori, Kevin, otras personas, pero me encantaría presentarles a otras personas. Si quieren participar, yo voy a compartir la pantalla. ¿Ya la ven? La red de Halt the Harm, y es una versión de 30 segundos, es una red por internet que estamos trabajando en los problemas del petróleo y gas y varias organizaciones que trabajan en este espacio. Entonces pueden venir, crear un perfil y hay un canal para el agua en Colorado. Hay muchas personas ahí ya. Entonces ahí es donde están todos los apuntes, documentos y vídeos. Pueden dejar sus comentarios y pueden ver cuáles son los eventos en el futuro en esta serie y pueden mantener el contacto con nosotros y también ver quién más está en el grupo cuando se una a este canal del agua en Colorado. También tenemos este calendario de eventos en Colorado y pueden subir eventos y mensajes para toda la red. Y también tenemos una llamada el primer jueves del mes. Este jueves es la primera llamada del mes. Todos son bienvenidos para reportar de parte de su organización. Es una llamada para compartir actualizaciones de cada grupo y nos ponemos en apuntes, lo hacemos como vemos que hay valor en los chats en Zoom y todo esto para mantenerlos al tanto. Por favor, únanse a las llamadas o a la red. Si tiene preguntas, nos deja saber. Aquí en Colorado somos un grupo pequeño. Hacemos webinars y trabajamos con investigadores y también ayudamos a repartir información con la red entera. La información para el público pueden aprender más sobre esto y lo que está sucediendo localmente.
Gracias, Ryan. Gracias a todos por participar. Gracias a todos por acompañarnos. La próxima semana vamos a escuchar historias de miembros de la comunidad impactados. Va a haber más llamadas a acción para usted. Gracias a los presentadores y los colaboradores. Gracias a todos.